Imaginen un mundo en plena ebullición, a finales del siglo XIII. Los grandes imperios del pasado, como el bizantino y el selyúcida, se desmoronaban lentamente, dejando un vacío de poder en la península de Anatolia, lo que hoy conocemos como Turquía. En este escenario de caos y oportunidad, surgió un líder visionario llamado Osman I. Él no era un emperador nacido en cuna de oro, sino el jefe de una pequeña tribu de guerreros turcos, nómadas y fieros, conocidos por su habilidad a caballo y su destreza con el arco. Osman soñó con algo más grande que las simples racias y las luchas tribales. Soñó con un estado unificado, un imperio que llevara su nombre y que se cimentara sobre los pilares de la fe islámica y una disciplina militar férrea. Así, desde un modesto principado, comenzó a tejerse el destino de uno de los imperios más longevos y poderosos de la historia. La semilla plantada por Osman comenzó a germinar rápidamente bajo el cuidado de sus sucesores. Su hijo, Orhan, continuó la labor con una astucia política y militar admirable. No se limitó a conquistar territorios por la fuerza bruta. También supo establecer alianzas, casarse con princesas bizantinas para ganar legitimidad. Fue Orhan quien estableció la primera capital en Bursa y quien acuñó las primeras monedas otomanas, símbolos inequívocos de soberanía. Más importante aún, sentó las bases de un ejército que se convertiría en leyenda, los genízaros. Estos soldados, reclutados entre jóvenes cristianos de los Balcanes y educados en una lealtad absoluta al sultán, serían la punta de lanza de la expansión otomana durante siglos. El poder del Imperio Otomano no se construyó sobre la diplomacia o el comercio, aunque ambos jugaron su papel, sino sobre la afilada hoja de su cimitarra y la abrumadora fuerza de su ejército. La maquinaria militar otomana era, para su tiempo, una maravilla de la organización y la innovación. Mientras los ejércitos europeos todavía dependían en gran medida de nobles feudales que acudían a la llamada de su rey con sus propias levas, los otomanos poseían un ejército profesional y permanente, pagado y equipado por el Estado. En su núcleo se encontraban los genízaros, una infantería de élite temida en todo el mundo conocido. Criados para no conocer otra familia que el sultán y otra vida que el cuartel, su disciplina era legendaria y su fanatismo en combate, inquebrantable. Junto a los genízaros marchaban los espahis, una caballería pesada formidable que recibía tierras, los llamados timars, a cambio de su servicio militar, un sistema que garantizaba una fuerza de jinetes experimentados siempre lista para la batalla, pero la verdadera ventaja otomana residía en su temprana y masiva adopción de la pólvora. Fueron pioneros en el uso de la artillería de asedio a gran escala. Sus enormes cañones, fundidos por ingenieros expertos de todas partes del mundo, eran capaces de derribar las murallas más imponentes de la cristiandad. Esta combinación de infantería disciplinada, caballería leal y una artillería revolucionaria les dio una ventaja táctica decisiva en el campo de batalla durante casi 300 años. Las conquistas clave se sucedieron a un ritmo vertiginoso, redefiniendo el mapa político de 3 continentes. En los Balcanes, batallas como la de Kosovo en 1389 y la de Nicópolis en 1396 aplastaron a las coaliciones de reinos cristianos. Estas victorias no solo expandieron el imperio hacia el corazón de Europa, sino que también proporcionaron los recursos humanos y materiales necesarios para futuras campañas. En la galería de grandes sultanes otomanos, pocos brillan con la intensidad de Mehmed II, una figura que la historia recordaría para siempre como Fatih Sultan Mehmed, es decir, Mehmed el Conquistador. Ascendió al trono por primera vez siendo apenas un niño, pero desde muy joven demostró una inteligencia, una ambición y una voluntad de hierro que superaban con creces su edad. Su educación fue exquisita. Hablaba múltiples idiomas, era un mecenas de las artes y las ciencias, y sentía una profunda fascinación por la historia, especialmente por las hazañas de Alejandro Magno. Sin embargo, por encima de todo, una obsesión dominaba sus pensamientos: la conquista de Constantinopla, la legendaria capital del Imperio Romano de Oriente, la manzana roja que había resistido innumerables asedios musulmanes durante siglos. Para Mehmed, Constantinopla no era solo un objetivo estratégico, era el cumplimiento de una profecía y la culminación del destino otomano. La ciudad era una espina clavada en el corazón de su imperio, una posesión cristiana que dividía sus territorios europeos y asiáticos. Con una meticulosidad escalofriante, Mehmed comenzó a preparar el asalto final.
ordenó la construcción de la fortaleza de Rumeli Hisari, en la orilla europea del Bósforo, justo enfrente de otra fortaleza ya existente en la orilla asiática, estrangulando así el acceso marítimo a la ciudad. Reunió un ejército gigantesco, de más de 100.000 hombres, y lo que es más importante, contrató a un ingeniero húngaro llamado Orbán para que le construyera los cañones más grandes que el mundo hubiera visto jamás. El asedio de Constantinopla, en la primavera de 1453, fue un espectáculo épico de ingenio y brutalidad. Durante 53 días, los gigantescos cañones de Mehmed martillearon sin piedad las milenarias murallas teodosianas. Cuando la flota bizantina bloqueó la entrada al Cuerno de Oro con una cadena masiva, Mehmed ordenó una proeza logística increíble, que sus barcos fueran arrastrados por tierra, sobre troncos engrasados, para sortear la barrera y atacar el flanco más débil de la ciudad desde el mar. Los defensores, liderados por el último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, lucharon con la valentía de la desesperación, pero eran superados en número y en armamento. El 29 de mayo de 1453, tras un asalto final masivo, las tropas otomanas lograron abrir una brecha en las murallas y se derramaron por la ciudad. La caída de Constantinopla fue un evento que conmocionó al mundo entero. Mehmed II entró a caballo en la ciudad, se dirigió a la gran basílica de Santa Sofía y ordenó que fuera convertida en una mezquita, símbolo del nuevo orden. Con este acto, Mehmed no solo conquistó una ciudad, se apoderó de un legado y se proclamó heredero de los césares romanos, un nuevo emperador para un nuevo mundo. Si Mehmed II fue el conquistador que dio al imperio su capital y su dimensión imperial, Solimán I, conocido en Occidente como el Magnífico y en Oriente como Kanuni, el legislador, fue el sultán que lo llevó a su máximo esplendor. Su reinado, que se extendió durante 46 largos años en el siglo XVI, es considerado la edad de oro del Imperio Otomano. Solimán era una figura que encarnaba el ideal renacentista del gobernante. Era un estratega militar brillante, un administrador justo, un poeta consumado y un mecenas generoso de las artes y la arquitectura. Heredó un imperio ya vasto y poderoso, pero bajo su mando, sus fronteras se expandieron hasta alcanzar su máxima extensión. En el campo de batalla, las victorias de Solimán fueron legendarias. Conquistó Belgrado y la isla de Rodas, dos bastiones cristianos que se habían resistido a sus predecesores. En la batalla de Mohacs, en 1526, aniquiló al ejército húngaro en apenas unas horas, abriendo las puertas de Europa Central a sus ejércitos. Llegó a sitiar Viena en 2 ocasiones, sembrando el pánico en el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico y convirtiéndose en el gran rival del emperador Carlos V. En el este, sus ejércitos se enfrentaron al Imperio Safávida de Persia, conquistando Bagdad y consolidando el dominio otomano sobre Mesopotamia. Su flota, bajo el mando del temible almirante Barbarroja, dominaba el Mediterráneo, controlando las rutas comerciales y lanzando audaces ataques contra las costas de España e Italia. Sin embargo, el legado más duradero de Solimán no se forjó únicamente con la espada. Su apodo, el legislador, se debe a la profunda reforma del sistema legal y administrativo del imperio. Consciente de que un territorio tan vasto y diverso no podía gobernarse solo por la fuerza, Solimán encargó a sus juristas la tarea de recopilar, simplificar y armonizar las leyes otomanas. Bajo el patrocinio de Solimán, Estambul se transformó en el centro cultural y artístico del mundo islámico. El sultán encargó al arquitecto más grande de la historia otomana, Mimar Sinan, la construcción de mezquitas, puentes, acueductos y palacios que rivalizaban en belleza y grandiosidad con cualquier obra de la Europa renacentista. La mezquita de Solimán, que todavía hoy domina el horizonte de Estambul, es el testimonio más sublime de esta época dorada. Fue un tiempo de esplendor sin precedentes, en el que la riqueza de 3 continentes fluía hacia la capital y la corte del sultán deslumbraba al mundo con su lujo, su sofisticación y su poderío. El reinado de Solimán el Magnífico representó la cima del poder otomano, un momento en el que el imperio parecía invencible y eterno. La vida dentro del vasto imperio otomano era, bueno, un tapiz extraordinariamente rico y complejo, tejido con los hilos de innumerables pueblos, religiones y culturas. Lejos de ser un estado monolítico y opresor, el imperio funcionaba como un mosaico donde convivían, no siempre en perfecta armonía, pero sí en un equilibrio funcional, turcos, árabes, griegos, armenios,
eslavos, judíos y muchos otros grupos. El sistema que permitía esta coexistencia era conocido como el Milet. Cada comunidad religiosa no musulmana, o Milet, como la ortodoxa griega, la armenia o la judía, tenía permitido gobernarse según sus propias leyes, gestionar sus propias escuelas, iglesias o sinagogas y recaudar sus propios impuestos, todo bajo la supervisión de sus propios líderes religiosos, que respondían directamente ante el sultán. Este sistema proporcionaba un grado de autonomía y tolerancia religiosa que era prácticamente desconocido en la Europa de la época, que estaba, pues, desgarrada por las guerras de religión entre católicos y protestantes. Por esta razón, el Imperio Otomano se convirtió en un refugio para muchos perseguidos. Miles de judíos sefardíes, expulsados de España en 1492, fueron acogidos por el sultán Bayaceto II, quien vio en ellos una comunidad trabajadora y culta que podría enriquecer su imperio. Se establecieron en ciudades como Estambul, Salónica y Esmirna, donde prosperaron como médicos, impresores, diplomáticos y comerciantes, contribuyendo significativamente a la vida económica e intelectual del imperio. La vida cotidiana variaba enormemente, dependiendo de si uno vivía en la bulliciosa capital, en una tranquila aldea de Anatolia, en un puerto comercial del Egeo o en una ciudad del desierto en Arabia. En Estambul, el corazón palpitante del imperio, la vida giraba en torno al Gran Bazar, un laberinto de calles cubiertas donde se podían encontrar las mercancías más exóticas del mundo: sedas de China, especias de la India, pieles de Rusia y marfil de África. Los cafés, introducidos en el imperio en el siglo XVI, se convirtieron en centros de la vida social masculina, lugares donde se discutía de política, se recitaba poesía y se jugaba al ajedrez, todo al calor de la nueva y estimulante bebida. La sociedad estaba estrictamente jerarquizada. En la cima se encontraba el sultán, una figura casi divina con poder absoluto de vida y muerte sobre sus súbditos. Debajo de él estaba la clase gobernante, los askeri, que incluía a los administradores, los eruditos religiosos, o ulemas, y por supuesto, los militares. Este grupo estaba exento de pagar impuestos. El resto de la población formaba la clase de los reaya o rebaño, los productores de riqueza, campesinos, artesanos y comerciantes que sostenían el imperio con sus impuestos y su trabajo. A pesar de esta rígida estructura, existía una cierta movilidad social. Un joven talentoso, incluso de origen humilde o cristiano, podía ascender a través del sistema del depsirme, el reclutamiento de niños, hasta convertirse en genízaro o incluso en gran visir, el segundo hombre más poderoso del imperio. Por su propia geografía, el Imperio Otomano estaba destinado a ser una potencia global, un coloso asentado en la encrucijada de Europa, Asia y África. Esta posición única le otorgó un poder inmenso, pero también lo colocó en el centro de las mayores rivalidades geopolíticas de la época. Para Europa, el imperio no era un vecino distante, sino una amenaza constante y una presencia ineludible. Durante siglos, los otomanos fueron el otro, el gran adversario de la cristiandad. El avance de sus ejércitos por los Balcanes y su dominio del Mediterráneo oriental obligaron a las potencias europeas, desde los Habsburgo de España y Austria hasta la República de Venecia, a formar alianzas y lanzar cruzadas para contener su expansión. El impacto en Europa, sin embargo, no fue únicamente militar. Al controlar las rutas terrestres tradicionales hacia Asia, los otomanos obligaron a las naciones europeas a buscar nuevas vías marítimas para llegar a las riquezas de Oriente. Este bloqueo fue uno de los principales catalizadores de la era de los descubrimientos. Los viajes de Vasco de Gama bordeando África o de Cristóbal Colón cruzando el Atlántico fueron en parte una respuesta directa al poder otomano. Irónicamente, al intentar sortear al imperio, los europeos acabaron por reconfigurar la economía mundial, creando nuevas rutas comerciales que, a largo plazo, minarían la prosperidad otomana. En Asia y África, el rol del imperio era completamente diferente. Para el mundo musulmán, el sultán otomano era el califa, el líder espiritual y político, el defensor de la fe y el protector de las ciudades santas de la Meca, Medina y Jerusalén. El imperio ofrecía un paraguas de estabilidad y orden a una vasta región que se extendía desde el Magreb hasta el Golfo Pérsico. Controlaba las rutas de peregrinación, garantizando la seguridad de los millones de fieles que viajaban anualmente a la Meca. En Asia,
su principal rival fue el imperio safávida de Persia, la gran potencia chií. La lucha entre otomanos suníes y safávidas chiíes fue una constante que moldeó el mapa político y religioso de Oriente Medio, y cuyas tensiones resuenan hasta el día de hoy. El imperio funcionaba como un gigantesco puente comercial. Las caravanas que cruzaban los desiertos de Arabia y las estepas de Anatolia transportaban especias, sedas, café y otros bienes de lujo desde Oriente hacia los mercados europeos. A cambio, los productos manufacturados de Europa, como los textiles y las armas, fluían hacia el este. Estambul y otros grandes puertos como Esmirna y Alejandría se convirtieron en cosmopolitas centros de intercambio, donde mercaderes de todas las naciones hacían fortuna. Durante su apogeo, el Imperio Otomano no solo era un intermediario, sino el centro de su propio universo económico, un sistema mundo que conectaba las economías de 3 continentes bajo la autoridad del sultán. Ningún imperio, por muy magnífico que sea, dura para siempre. Tras el deslumbrante cenit del reinado de Solimán, el coloso otomano comenzó a mostrar las primeras grietas. La decadencia no fue un evento súbito, sino un proceso largo y complejo, una lenta erosión que duraría más de 300 años. Una de las primeras señales de alarma fue la derrota de la flota otomana en la batalla de Lepanto en 1571. Aunque el imperio reconstruyó rápidamente su armada, la batalla destrozó el mito de la invencibilidad otomana en el mar. Por primera vez, una coalición cristiana había logrado una victoria decisiva, y esto tuvo un profundo impacto psicológico en ambos bandos. Los problemas internos comenzaron a agravarse. La calidad de los sultanes que sucedieron a Solimán fue muy inferior. Muchos de ellos eran gobernantes débiles criados en el lujo del harén del palacio de Topkapi, sin la experiencia militar de sus antepasados. El poder real recayó en manos de los grandes visires de las madres de los sultanes, el sultanato de las mujeres o de las intrigas de la corte. La corrupción se extendió como una plaga, los puestos se compraban y vendían minando la eficiencia del Estado. La maquinaria militar comenzó a quedarse obsoleta. Mientras Europa experimentaba una revolución militar desarrollando nuevas tácticas, armas de fuego más eficientes y ejércitos más disciplinados, los otomanos se aferraron a sus métodos tradicionales. Los genízaros se convirtieron en una casta privilegiada y reaccionaria. Se negaban a adoptar nuevas tecnologías. Su lealtad ya no era para el sultán. Se amotinaban exigiendo más paga y privilegios, incluso llegaron a deponer y asesinar sultanes, convirtiéndose en un obstáculo para la modernización. El segundo asedio de Viena en 1683 marcó un punto de inflexión decisivo. El fracaso ante las murallas de Viena y la derrota a manos del rey de Polonia, Juan III Sobieski, fue una catástrofe de la que nunca se recuperarían. Esta derrota inició la Gran Guerra Turca. Con el Tratado de Karlovich en 1699, los otomanos cedieron grandes extensiones de territorio, incluyendo casi toda Hungría. La iniciativa militar pasó a manos europeas. El imperio ya no aterrorizaba a la cristiandad, se había convertido en una potencia defensiva. El siglo XVIII y, sobre todo, el XIX fueron testigos del largo y doloroso declive del Imperio Otomano, que pasó a ser conocido en las cancillerías europeas como el enfermo de Europa. La cuestión de cómo repartirse sus despojos se convirtió en el principal problema de la diplomacia internacional. El imperio se enfrentaba a amenazas tanto externas como internas. Desde fuera, el creciente poder del Imperio ruso al norte y el expansionismo de Austria en los Balcanes le arrebataban territorios en una guerra tras otra. Las potencias europeas, como Gran Bretaña y Francia, aunque a veces lo apoyaban para mantener el equilibrio de poder, no dudaban en intervenir para proteger sus propios intereses económicos y estratégicos. Internamente, el imperio se desangraba por el auge de los nacionalismos. La idea de la nación-estado, nacida de la Revolución Francesa, se extendió como la pólvora por los Balcanes. Los pueblos cristianos del imperio, griegos, serbios, búlgaros, rumanos, que durante siglos habían convivido bajo el sistema del Milet, comenzaron a verse a sí mismos como naciones oprimidas y a soñar con su independencia. Apoyados por las potencias europeas, especialmente por Rusia, que se erigió en protectora de los pueblos eslavos y ortodoxos, se lanzaron a una serie de sangrientas revueltas y guerras de independencia a lo largo del siglo XIX. Grecia fue la primera en lograrlo en 1830,
y su ejemplo fue seguido por las demás naciones balcánicas, desmembrando poco a poco los dominios europeos del imperio. Hubo valientes intentos de reforma desde dentro. Sultanes como Selim III o Mahmud II intentaron modernizar el imperio siguiendo el modelo europeo, un proceso conocido como el Tanzimat. Se crearon nuevos ejércitos, se reformó la administración, se fundaron escuelas modernas y se promulgó una constitución. El logro más dramático de Mahmud II fue la aniquilación de los genízaros en 1826, eliminando así el principal obstáculo para la reforma. Sin embargo, estos esfuerzos fueron a menudo demasiado lentos, superficiales o encontraron una feroz resistencia por parte de los sectores más conservadores de la sociedad. Además, las reformas a menudo requerían enormes préstamos de los bancos europeos, lo que endeudó al imperio hasta la bancarrota y lo dejó aún más a merced de las potencias extranjeras. El golpe de gracia llegó con la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano, liderado por un grupo de oficiales nacionalistas conocidos como los Jóvenes Turcos, cometió el error fatal de aliarse con Alemania y las potencias centrales. La guerra fue un desastre absoluto. Sufrió derrotas devastadoras en todos los frentes: en el Cáucaso contra los rusos, en Mesopotamia y Palestina contra los británicos, quienes además instigaron una rebelión árabe contra el dominio otomano. Al finalizar la guerra en 1918, el imperio estaba completamente derrotado y sus territorios árabes fueron repartidos entre Gran Bretaña y Francia. Lo que quedaba del antiguo coloso fue ocupado por las potencias aliadas. El sultán era un mero títere, y el imperio que había dominado el mundo durante 600 años había dejado de existir en todo menos en el nombre. La disolución formal del sultanato en 1922 por un nuevo movimiento nacionalista turco, liderado por un carismático general llamado Mustafa Kemal Atatürk, marcó el fin oficial de 600 años de historia imperial. Sobre las cenizas del imperio, Atatürk construyó un Estado-nación moderno, laico y occidentalizado, la República de Turquía. Sin embargo, aunque el imperio desapareció de los mapas, su legado sigue vivo, profundamente arraigado en la geografía, la cultura y la política del vasto territorio que una vez gobernó. Las fronteras de muchos de los países actuales de Oriente Medio y los Balcanes fueron trazadas, a menudo de forma arbitraria, por las potencias europeas sobre los restos de las antiguas provincias otomanas, sembrando las semillas de conflictos que perduran hasta nuestros días. Culturalmente, la herencia otomana es innegable. En la gastronomía, platos como el kebab, el yogur, los dulces como el baklava o la costumbre de beber café fuerte y espeso se extendieron por todo el imperio y más allá, convirtiéndose en parte del patrimonio culinario de decenas de países. En la arquitectura, las majestuosas mezquitas con sus cúpulas y minaretes, los baños públicos, hammams, los carabasares y los puentes construidos por arquitectos como Mimar Sinan siguen definiendo el paisaje urbano desde Sarajevo hasta El Cairo. La música, las artes decorativas y un sinfín de costumbres sociales en los Balcanes, el norte de África y Oriente Medio llevan la impronta indeleble de siglos de influencia otomana. El legado político y religioso es quizás el más complejo y controvertido. La abolición del califato por Atatürk en 1924 dejó un vacío de liderazgo en el mundo islámico suní que ninguna otra potencia ha logrado llenar por completo desde entonces. Por otro lado, la memoria del sistema de Millet, a pesar de sus imperfecciones, es a veces evocada como un modelo de coexistencia multirreligiosa en una región hoy fracturada por conflictos sectarios. En la Turquía moderna existe un debate continuo sobre la identidad nacional, con corrientes políticas que reivindican con orgullo el pasado imperial otomano e islámico, en contraste con la visión estrictamente laica y occidental de los fundadores de la República. Así, la historia del Imperio Otomano es mucho más que el relato de un imperio desaparecido. Es la historia de un puente entre Oriente y Occidente, un mosaico de pueblos que convivieron y chocaron, un poder que modeló el destino de 3 continentes durante más de medio milenio. Desde la tienda de un nómada en Anatolia hasta los palacios de Estambul, desde las puertas de Viena hasta las arenas de Arabia, la saga de los otomanos es un capítulo fundamental para entender el mundo en que vivimos hoy. Sus ecos resuenan en las disputas fronterizas de Oriente Medio,
en los debates sobre identidad en los Balcanes y en cada taza de café que se comparte desde Belgrado hasta Damasco. El sultán ha muerto, pero el imperio a su manera sigue vivo.